Hola, hola, bendiciones a todos. Qué alegría empezar este año 2021 con todos ustedes. Aquí estamos nuevamente, al igual que el año pasado, gozosos y dándole la honra y la gloria al Señor. Que este año 2021 sea un año de bendición, sea un año donde vean la mano de Dios actuar en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias, con todos. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Para el Ministerio Internacional Alfa y Omega es un honor y un privilegio poder compartir y empezar un año más con ustedes. Con ustedes, el director y pastor Mario Hernández y la pastora Elcián Calderón. Hola, hola, bendiciones. Queremos saludar a todos nuestros amigos. Como dice mi esposo, ha sido un tiempo hermosísimo. Bueno, un descansito nos dimos de fin de año, pero ya estamos de vuelta sabiendo que es un tiempo de bendición en el cual vamos a compartir, seguir compartiendo. Un tiempo hermosísimo y estamos preparados para este nuevo año. Queremos desearle muchísimas bendiciones y hoy queremos contarles que tenemos a un matrimonio que es un testimonio que será de muchísima bendición para todos ustedes. Por acá tenemos al matrimonio constituido por Nelson Fernández e Iris Barbosa. Ellos son el matrimonio Fernández Barbosa. Queremos contarle que ellos son un matrimonio de segundas nupcias. Tienen 8 años de casados, tienen 5 años de ser mentores de Libres para Amar. Ellos son directores de Libres para Amar Alajuela y queremos que ellos saluden a la audiencia en esta noche. Hola, buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Espero Adelante. que hayan tenido un feliz año lleno de muchas bendiciones. Espero que este año que está comenzando sea de muchas bendiciones para todos ustedes y acordarse de que Dios es el centro de nuestras vidas. Bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Esperamos que sea de bendición para todos y agradecemos a los pastores por habernos dado la oportunidad de estar aquí en este programa. Venimos a aportarles un poquito de lo mucho que hemos aprendido, de lo que Dios nos ha ayudado. A pesar de ser un matrimonio de segundas nupcias, no ha sido un camino fácil, pero sí hemos aprendido mucho, primeramente con ayuda de Dios, y ojalá que lo que vamos a decir, nuestro testimonio, les ayude a muchos matrimonios que tal vez están pasando algo parecido o similar o más a lo que nosotros vivimos cuando comenzamos. Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Y nos conocimos en un grupo que estaba un grupo que había en la iglesia donde nosotros asistíamos, que se llamaba Amigos por Siempre. Y durante como 2 años, un poquito más de 2 años, fuimos amigos en ese grupo. Y así nos conocimos, de ahí nos enamoramos y luego nos casamos. Teníamos ya muchos años de asistir a la iglesia. Yo ya tenía un poquito más de 10 años de asistir a esa iglesia y no nos conocimos en la iglesia, sino en el grupo.
Él tenía como 5 años de estar asistiendo a esa iglesia cuando decidimos, por medio de un proceso y por medio de nuestro pastor, el cual nos ayudó mucho, decidimos casarnos. Tuvimos un noviazgo un poquito diferente porque ya éramos de nupcias anteriores, ya éramos personas maduras, y entonces el pastor nos dijo que no era conveniente que duráramos mucho tiempo en el noviazgo. Entonces tuvimos un noviazgo aproximadamente de 9 meses, 7 meses duró él, el cual nos daba consejería, y de ahí él nos dijo: si les digo que se casan, pero si les digo que no se pueden casar, no se casan. Está bien, nosotros hacemos lo que usted nos diga. Y así fue. Él nos dijo: bueno, estoy de acuerdo, apruebo el matrimonio. Pero cuando él nos dijo apruebo el matrimonio, 2 meses después nos casamos. ¿Cómo? Bueno, comenzamos, sí, como ya lo dijo mi esposa al principio, yo tenía como 5 años de asistir a la iglesia. Bueno, ya ella le pasó todo lo que pasó y ya comenzamos. Yo venía de un primer fracaso, y creí que en este segundo, bueno, cuando ya me había casado con ella, entonces, pensé, venía con mucho miedo, me invadió el temor, como había fracasado en el primero, entonces me invadió el temor y creí que en este segundo iba a ser lo mismo. Bueno, y en realidad comenzamos igual. Vivimos como un año como enamorados, digamos, en la etapa de enamoramiento, dijo mi esposa, y después de ahí un año, ¿qué? Un año. Año de puro conflicto ya. Sí, el primer año, como dicen, en la luna de miel, y ya después el segundo año ya comenzaron los problemas. O sea, ya comenzamos las diferencias, ya comenzamos a tener conflictos. Ya peleábamos por todo, ya discutíamos por todo, ya comenzamos, ya la etapa de enamoramiento se terminó, entonces ya comenzamos al segundo año, ya comenzaron todos los conflictos. El dinero fue uno de los problemas más grandes que tuvimos en el matrimonio. Por causa del dinero, peleábamos. Amados, Dime. Dígame, sí, es que sentimos como que hay una retroalimentación. ¿Será que hay un dispositivo? ¿Tienen uno de los dispositivos con volumen? Ya. No tenemos ninguno con volumen. Ajá, ok. Es que parece como que hay, ¿verdad? Una retroalimentación, entonces. Ahora sí, ya. Ahí. Yo creo que sí. Ya ahí sí, Okay. ya. Ok. Entonces, ¿iba a hacernos alguna pregunta, Elcia? Ajá. Sí. Bueno, ok, está bien. Queremos rescatar algo que Iris nos decía, y es que ella decía que ellos fueron donde el pastor a buscar consejería y que fueron obedientes a lo que el pastor les dijo, ¿verdad? Ellos, Sí, nosotros estuvimos de acuerdo cuando él nos dijo: ok, yo les doy consejería, pero eso sí, que si yo les digo que no se pueden casar, no se casan. Y si les digo que sí, entonces sí se casan. Entonces nosotros estuvimos de acuerdo, porque primero que todo, por ser obedientes, que él era nuestro pastor. Y en segundo lugar, porque queríamos hacer las cosas bien. Entonces estuvimos de acuerdo y obedecimos a él. Cuando él nos dijo: sí, yo les doy la aprobación, se pueden casar, entonces decidimos casarnos. Y él nos dijo: no pueden ser novios mucho tiempo, tiene que ser por corto tiempo, porque ustedes vienen de tener una vida sexual activa, y entonces ustedes no son 2 muchachitos jovencitos que pueden ser novios durante mucho tiempo. Entonces, aceptamos, y cuando él nos dio la aprobación, de una vez buscamos cómo casarnos.
Durante el proceso, cuando estábamos casados, comenzamos a tener mucho problema. El dinero influyó mucho. El egoísmo de que es mi dinero, yo trabajo, yo me lo gané. ¿Por qué tengo que cedérselo a él si es mi trabajo? Igualmente decía él, yo me lo gané, es mi dinero. Entonces, eso comenzó a ocasionar mucho problema en el matrimonio, porque jalábamos para bandos diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí comenzaron los problemas. Otra cosa que nos afectó mucho fue el pasado. Yo venía de un hogar no muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que como me había ido tan mal en mi matrimonio anterior, yo estaba como a la defensiva. Entonces, todo lo que él me decía, yo lo agarraba por mal, porque yo vivía como a la defensiva. Yo tenía que defenderme porque yo no quería que me llegara a pasar lo que me pasó anteriormente. Ese era mi pensamiento. Y entonces yo vivía a la defensiva. Entonces, todo lo que él me decía, yo lo entendía mal. Había muy mala comunicación. Entonces, eso era ya se estaba volviendo tedioso el matrimonio, ya no había aquel enamoramiento se había acabado, entonces comenzábamos a ver todo lo malo, solo lo malo, y solo lo malo era lo que veíamos. Entonces, mi esposo. Ahí un día nos Claro, claro. Sí, nos sentamos Claro. a conversar, a dialogar. Exactamente. Dígame. Ajá. Bueno, vamos a saludar a los amigos que se nos han conectado en esta noche, para que ustedes nos sigan contando acerca de todo lo que ustedes han tenido que hacer para instituir este matrimonio, para poder avanzar, para poder ser muy intencionales. Pero que antes vamos a saludar a todos los amigos que están conectados con nosotros. Tenemos por acá a José Venegas, por acá el yerno de Iris y de Nelson, ¿verdad? Él está por acá. También bendecirlos, decirles que son de gran bendición para nuestras vidas. También saludamos a Eileen Gutiérrez, dice, hola, buenas noches, pastores, soy del Ministerio Internacional La Cosecha. Eileen, un gran abrazo, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Tenemos por acá también a la pastora Iliana Barquero, dice, saludos, queridos pastores, que también salúdanos a Charlie, un gran abrazo al pastor Charlie y para Iliana. Tenemos también por acá a nuestra amada Lorena, nos dice, hola pastores, bendiciones, Lore, un saludo para ti, para Efra y para la princesa, que Dios me los bendiga mucho. También tenemos por aquí conectada a Samaris Zamora, Samaris y Alex, un gran abrazo, muchas bendiciones. También está Neftalí Castillo y Uri, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga, que sean de gran bendición este año, que sean impactados grandemente. También está Daniel Lombardi, nos dice por acá saludos para ti también. Y también nos dice Neftalí Castillo, bendiciones Nelson para usted y para su familia. Ahí los están saludando. Amén, muchas bendiciones. Bueno, ¿cómo comenzamos? Bueno, ya comenzamos, como lo decíamos, tuvimos muchos problemas, ya comenzaron las diferencias, los pleitos eran pleitos todos los días, desde la mañana hasta, bueno, solo ya antes de ir a trabajar peleábamos y cuando llegábamos a la noche peleábamos. Ya digamos, todo lo que nos decía al hablar era solo pelear. Entonces yo le dije a mi esposa, le digo, me senté y hablé con ella y yo le dije, mi amor, le digo, viera que siento que no vamos por buen camino. No vamos, no vamos a hacer, estamos retrocediendo. Y tengo temor a que me pase lo que me pasó en el primero. Entonces yo decidí, decidí yo, mi orgullo lo tiré como al piso,
porque por lo generalmente uno es bien orgulloso, el hombre, y uno cree que uno siempre tiene la razón, y uno cree o sea, que uno no es el problema. Eso sí lo aprendí. Yo creí, porque yo siempre pensé que era ella. Yo decía, "Ay, si ella cambia, yo cambio". Eso era mi pensar. Yo dije, no, entonces en eso, mi cuñada nos invitó a un retiro de matrimonios en Guanacaste, y de ahí fue donde comenzó, como que Dios nos abrió las puertas, o sea, Dios nos bendijo grandemente en ese retiro. Habíamos asistido varias veces a diferentes actividades en diferentes iglesias, buscando solución, buscando ayuda. Y íbamos a cenas, actividades de pareja que nos invitaban y todo, pero no, como que no nos impactaba tanto. Sentíamos que era algo que ya conocíamos. Y entonces, hasta que fuimos a este encuentro de Libres para Amar, el cual nos impactó muchísimo, y pudimos notar que era algo que lo que ellos nos ofrecían era algo como impactante para nuestras vidas, porque parecía como que nos conocían, como que actualmente sabían lo que estábamos viviendo, lo que estábamos sintiendo. Entonces, mi esposo le gustó mucho eso, y a mí también. Ahí en este retiro, bueno, buscamos varias opciones, y siempre seguía casi, digamos, todo lo mismo. Siempre era casi lo mismo, no fue mucho lo que avanzamos. Cuando fuimos a ese retiro, me gustó mucho porque ahí aprendí una parte. Ahí me di cuenta que yo no conocía a mi esposa. Las herramientas que en ese momento nos ofreció ese ministerio, esa fundación, como fue una pincelada. Entonces, fue un fin de semana muy lindo, y yo le dije a mi esposa, qué lindo seguir con eso, con el ministerio. Y después de ahí, nos dimos cuenta de que ellos impartían un seminario, que esa misma fundación, en ese momento que nos invitaron, y resulta que mi cuñada, ella es mentora en la parte de Guanacaste. Entonces ahí fue donde comenzó nuestra travesía, mi esposa y yo. Entonces decidimos hacer el seminario, el cual nos ayudó montones, porque durante ese seminario aprendí que estaba totalmente equivocada, que lo que yo me ganaba no era mío, que ni siquiera yo soy mía. La plata, era egoísmo lo que había en mí. Entonces aprendí a ser humilde y a entender que yo era mala administradora y que había otra opción mejor, para cual entendí que mi matrimonio es un equipo y que estoy en el mismo bando con mi esposo, que no éramos de bandos diferentes. Entonces ya no seguí con ese egoísmo, porque gracias a las herramientas que Libres para Amar nos dio, pudimos entender esas cosas. Y no solo eso, muchísimas cosas aprendimos. Aprendimos a respetarnos, aprendimos a ser humildes, a amarnos, y que Dios es el primer lugar en toda la relación. Y que es increíble, porque yo no sabía que hay cosas íntimas en las cuales yo creía que Dios no tenía que estar. Y gracias a Libres para Amar pude entender que Dios está en todo, en su totalidad. Y entonces también aprendí que mi esposo era el segundo lugar, que primero era Dios y después era mi esposo. También, bueno, ha sido algo muy, muy bonito, ha sido algo increíble, que Dios ha trabajado con nosotros. O sea, Dios ha trabajado en mí. Dios ha trabajado en mí en una manera, porque, o sea, mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia, todo eso, gracias a Dios, quedó casi que o sea, Dios me lo quitó. Ahí está trabajando, ha trabajado conmigo, pero sí he aprendido que Dios, o sea, que Dios tiene que ser el centro del matrimonio. O sea, he aprendido que Dios tiene que ser el centro de mi vida, para que Dios, sí, con mi humildad, primeramente ser humilde y reconocer que tengo errores. Reconocí un momento y le dije al Señor que en ese seminario reconocí que tenía muchos errores. Y ahí fue que aprendí en ese seminario que, o sea, que esos errores se pueden remediar. Pero primeramente he entendido y sé que Jesucristo tiene que ser el centro de mi matrimonio, para que el matrimonio llegue a
surja. O sea, para tener un matrimonio unido, tiene que ser el Señor de nuestro matrimonio y nuestras vidas. Aprendimos también que somos un equipo, el cual vamos a salir adelante si vamos juntos. Aprendí a amar a mi esposo correctamente, a entenderlo. La parte de la comunicación fue muy importante, porque en realidad hablábamos, pero no nos comunicábamos. Creíamos que estábamos bien, pero en realidad no estábamos bien. Durante el seminario pudimos darnos cuenta que no estábamos, nadita bien, que no sabíamos qué era un matrimonio y que en realidad si no sabemos en qué estamos, no podemos hacerlo bien. Entonces, gracias a las herramientas que hemos podido con el mejoramiento de nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque yo tengo un hijo que él decía, yo casarme, no hombre, sale más caro el divorcio. Yo no me voy a casar, mami, yo estoy bien así. Y él siempre decía eso, ¿verdad? Él hablaba muy feo del matrimonio porque un día incluso me dijo, para vivir como usted, me voy a casar yo. Entonces, eso me impactó a mí, pero durante el proceso y el cambio que él vio en nosotros, un día me dijo, mami, yo me voy a casar, porque ya pude entender que sí se puede, que sí se puede. Me dice, yo sí me voy a casar, porque yo veo que ustedes se llevan bien, que todo han cambiado y aprendieron. Entonces, le dimos ejemplo a él de que realmente un matrimonio sí se puede llevar, siempre y cuando tengamos conocimiento, porque... Queremos que nos cuentes, Iris y Nelson, porque ustedes tuvieron que llegar, o sea, ustedes lo intentaron muchas veces buscar consejo, pero que cuéntenos por qué ustedes buscaron, porque por fuera estábamos hablando de que ustedes tuvieron muchas comparaciones de la relación anterior. Sí, durante los primeros años, ya el segundo año de matrimonio, ya yo comparaba mucho a mi esposo con mi ex esposo. Cuando él me decía algo, yo me acordaba de mi pasado. Entonces hacía comparaciones. Incluso sentí que muchas veces él me comparó a mí con la ex esposa de él. Entonces estábamos trayendo el pasado al presente, el cual nos estaba haciendo mucho daño porque no sabíamos cómo dejar el pasado atrás. En Libres para Amar aprendimos eso. Aprendimos que el pasado es pasado y nos dieron las herramientas necesarias para poder dejarlo atrás, ¿verdad? Porque eso era lo que estaba fallando en el matrimonio de nosotros, que no, el pasado estaba viniendo al presente, o sea, y eso nos estaba haciendo daño. En realidad, lo que influyó mucho fue eso. En realidad, ahí todo comenzó fue con el pasado. Qué hermoso, ¿verdad? Porque ahora hablando con Nelson, él nos hablaba que tuvieron que poner mucha humildad, mucho respeto, ¿verdad? Sí, tuvimos que en realidad, yo como hombre tuve que, como lo dije ahora, tuve que poner mi orgullo y mi altivez, entregárselas al Señor y ser humilde y aceptar de que yo tenía un error, o sea, que yo era, o sea, aprendí ahí en Libres para Amar que el que tiene que cambiar primero soy yo. Y yo soy la primera que tengo que cambiar. Aprendimos los dos que yo tengo que cambiar y ella tiene que cambiar. Entonces, ahí nos enseñaron, nos dieron herramientas para poder aprender eso y gracias a Dios ha sido una bendición, en realidad ha sido una bendición. Sí fue o sea, fue un... Qué importante sí, eso que ustedes nos están diciendo, ¿verdad? Sí, ha sido, no fue fácil porque fue digamos, esos fueron los primeros 3 años. Nos están diciendo, ¿verdad? Que
que uno sea el que diga, bueno, yo voy a cambiar para poder cambiar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Sí, claro, ahí aprendimos que, digamos, el problema no era mi esposa. Aprendí yo que el problema era yo. Y ahí en Libres para Amar me di cuenta que el problema era yo y yo tenía miles de errores, eran miles de errores que yo, bueno, si aprendido, me hubieran enseñado eso desde hace mucho tiempo para atrás, no hubiera tenido, no hubiera fracasado. O sea, no fracasaríamos en ese caso si a uno le enseñaran cómo casarse, cómo estar casados. Sí, es que, digamos, es como ir a la guerra sin armas. Nos casamos sin saber en realidad cómo es nuestra pareja, ni qué es un matrimonio, porque muchas veces nos casamos sin saber qué es un matrimonio. Bueno, Bueno, queremos por acá saludar a las personas que se nos han estado conectando. Sabemos que hay amigos de Iris y de Nelson que se han conectado en esta noche. Tenemos a Mario, también tenemos a Marlene Hernández. Los bendecimos, que sean muy bendecidos en sus vidas. A Ania Araya, a Janie Zambrana, y por acá nos dice Mario, nos dice grandes personas, Iris y mi amigo Nelson, y por supuesto un gran matrimonio. También saludamos a Lourdes Rivera, a Eliazar Gamboa y a Daniel Lombardini dice, el matrimonio es un proceso como cualquier cosa que uno emprende. Bueno, yo diría que el matrimonio es lo más importante, ¿verdad? En nuestras vidas, debemos de poner toda nuestra intención para que el matrimonio sea todo un éxito y debemos de ser muy intencionales porque es lo que nosotros hemos aprendido y es lo que hemos enseñado. Así es. Nelson, si yo te preguntara, ¿qué has implementado en tu matrimonio y qué sigues implementando para obtener ese gran éxito? Bueno, lo que he implementado primeramente, como lo dije, es ser humilde. Ser humilde y aceptar que yo cometo errores y primeramente que Dios sea el centro de mi vida. Esa ha sido una de las primordial de mi vida. La segunda, que son varias, pero la segunda que sí aprendimos en esa fundación donde hicimos el seminario, que actualmente somos mentores, nos enseñaron que yo oro por mi esposa. Yo oro por mi esposa, digamos, cuando salgo de trabajar y cuando llego. O sea, yo bendigo a mi esposa antes de salir de la casa y cuando llego a la casa, siempre oramos juntos. Implementamos orar juntos. Eso ha sido una herramienta de mucha bendición para nosotros. Hemos visto la mano de Dios con esa herramienta. Otra cosa que he implementado, digamos yo, es aprender a escuchar. Comunicación. Sabemos que como el matrimonio no es fácil, pero sí sabemos que problemas siempre van a haber, problemas siempre van a existir, pero en el seminario que recibimos, aprendimos Excelente. lo que es la comunicación. No sé. Sí, en realidad el orar es algo que nos ha ayudado muchísimo. Yo oro por mi esposo, él ora por mí, yo lo pongo en las manos de Dios en quien yo confío, porque yo no confío en mi esposo, confío en Dios, que es el que lo guarda. Ajá. Y doña Iris, ¿qué nos puede decir? Yo confío en Dios y yo pongo a mi esposo en las manos de Dios. Entonces yo oro con él, yo oro por él
y yo le pongo toda mi confianza en el Señor, que Él es el que me lo va a cuidar y el que lo va a librar de todas las cosas que el mundo pone en el camino. Pero yo confío en Dios, no es en Él, es en Dios en quien yo confío. Y yo sé que porque Él ama a Dios, Él no me va a fallar a mí. Entonces, eso me da seguridad. Amén. Amén, amén. Aquí yo tengo un versículo bíblico que está en Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Estos son principios bíblicos que todos los matrimonios debemos de implementar en nuestra vida matrimonial. Sabemos que la palabra de Dios es nuestro manual, y que si nosotros implementamos los principios de la palabra, empezamos a desarraigar toda nuestra vieja creencias que están ahí implementadas, pero que empezamos con la palabra, como quien dice, a empezar a sustituirlas, venimos a establecer esos principios que nos van a traer bendición para nuestras vidas y para nuestros matrimonios. Y yo sé que ahora hablábamos este programa con nuestros amados amigos y ellos nos decían que ellos establecieron este principio en su matrimonio. Queremos que nos cuenten un poquito más y también Iris también nos decía que también la paciencia, ¿verdad? Tuvieron que implementarla en el matrimonio. Y así es, hay que agarrarse de Dios y tener ese poquito de paciencia cuando hablamos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Es increíble, pero hay que tener mucha paciencia para poder ver las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Porque si no, eso nos hace ver las cosas de otra manera, que eso era lo que yo no tenía antes, no tenía paciencia. Incluso cuando yo le decía a mi esposo, mi amor, haga algo, y si él no lo hacía en el momento, yo me desesperaba. Y entonces he aprendido eso, a tener mucha paciencia, a tener mucha humildad, a entenderlo, a entender que él viene de un patrón diferente al patrón del cual yo vengo, que yo fui criada con una familia y él fue criado con otra familia totalmente diferentes. Entonces, a que ahora con paciencia, con humildad, tenemos que empezar a hacer un patrón nosotros dos, pero que venimos de patrones totalmente diferentes. Amén. Hay algo muy importante y dice la palabra del Señor en Santiago 1, en el versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. En el matrimonio realmente tenemos que tomar y tener mucha sabiduría para desarrollar con paciencia, con humildad y realmente con sabiduría nuestra relación. ¿Qué opinas, Nelson, de eso? ¿Necesitamos sabiduría en el matrimonio? Claro, ¿cómo que si la necesitamos? O sea, necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia. O sea, primeramente la sabiduría de Dios es la que necesitamos y inteligencia, porque en realidad no es fácil. O sea, venimos de patrones diferentes, digamos, yo tuve una familia, mi esposa tiene otra, o sea, con costumbres diferentes, muy, muy diferentes, digamos, yo vengo de una familia que casi no hablamos en realidad, o sea, yo no tuve una infancia muy, muy bonita en realidad, mi padre, me abandonó muy, muy pequeño y en realidad mi mamá siempre trabajó y yo casi no tuve mucha relación con mi mamá. Entonces, de ahí donde vienen, desde ahí
parece, ahí me di cuenta yo en el seminario que recibimos que hasta ahí influye el fracaso de mi primer matrimonio. Y ya estaba arrastrando el segundo matrimonio, o sea, en el segundo matrimonio ya me estaba arrastrando, hasta de niños traemos es el problema, o sea, y eso lo sacamos a relucir con la persona que estamos en el momento. Nosotros creemos que ya lo dije, o sea, digamos, en el primer matrimonio, digamos, ya se acabó, terminó, y uno cree que el problema es ella. Uno dice, no, me divorcié y me vuelvo conozco otra persona y me vuelvo a casar, y ahí seguirá siempre en el mismo fracaso. Porque lo que se necesita, como le digo, siempre es primeramente humildad, pedirle a Dios y pedirle mucha sabiduría a Dios. O sea, yo siempre, o sea, enfatizo en eso y les digo siempre a todas a las personas que yo conozco que nosotros sin Dios somos nada. O sea, nosotros no podemos hacer vamos, digamos, si no tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro matrimonio, volvemos a fracasar. Y podemos seguir otra persona y podremos vivir 1 año, 2 años y volvemos a fracasar. Y eso no es que se lo diga yo, porque yo conozco muchas personas que hasta 4 o 5 veces se han casado. Y creemos, como le digo, creemos que nosotros, o sea, que mi cónyuge es la del problema, no, el problema soy yo. Eso lo he entendido yo muy claro. Yo a base de las herramientas que nos dio el seminario que llevamos, logré aprender, o sea, logré aprender y todavía estoy aprendiendo. Uh-huh. Así es. Hay algo muy importante que acabas de decir ahí y que dijiste, las personas que llegan a veces a casarse hasta 4 y 5 veces. Si las personas que tienen un divorcio y no se sientan a analizar la situación que vivieron y no corrigen las cadenas de errores que se han cometido, se siguen cometiendo en todos los matrimonios, se sigue cometiendo en la vida, porque no se ha sanado esas heridas. Y normalmente, como lo acabas de decir, heridas de niñez, heridas que vivimos con nuestros padres, heridas que vivimos con nuestros familiares. Entonces, tenemos que sentarnos y pedirle a Dios sabiduría para corregir esos errores, para romper esas cadenas y poder disfrutar una vida de felicidad con nuestro cónyuge de una forma diferente. ¿Cierto? Sí, señor. Una de las cosas también de que he aprendido y lo implemento, bueno, lo implementamos mi esposa y yo siempre, es el perdón. El perdonarnos porque yo a veces creía que tal vez le decía algo a mi esposa y para mí era algo normal y algo sencillo. O sea, yo creía, pero no sabía que esa palabra o eso que le dije yo a mi esposa, no sabía que eso le causaba tanto dolor. O sea, porque en realidad no lo sabía. Yo lo aprendí en el seminario que nosotros hicimos en Libres para Amar. Yo no tenía ni pensaba en la magnitud de lo que yo le decía a mi esposa, que eso le iba a hacer tanto dolor. Y el problema es que comenzamos a guardar. Y ella guardaba. Y entonces en un momento ella explotaba o yo explotaba. Entonces implementamos también, aprendimos hacer como el perdón como algo como un diario vivir. Algo, ¿cómo se dice? ¿Cómo que se dice? Tema de vida. Sí. Eso es algo que es de todos los días, porque hay cosas pequeñitas que a veces creemos que no hacen daño, pero sí nos hacen mucho daño. Entonces hay que aprender a pedir perdón. Es un modelo de vida el pedir perdón. También pudimos entender que todo tiene un manual. El matrimonio fue implementado por Dios. Hay algo importante ahí, y es que acabas de decir, esos pequeños detalles, esas cosas pequeñitas
que a veces no nos damos cuenta que están dañando. Sí, señor. Sí, así es. Y entonces aprendimos eso, que teníamos que pedir perdón y teníamos que perdonar. Para esas cosas, esos pequeños detalles a veces son como pequeñas zorritas que todos se comen y que cuando nos damos cuenta han hecho Bueno, mucho daño. ya el tiempo se nos ha transcurrido, ¿verdad? Y queremos, ujú. Perdón, Iris, siga con la idea. Es que tenemos aquí una retroalimentación y entonces ahí, no me di cuenta que tú estabas hablando. Termina con la idea para ya hacer, la última pregunta para ir terminando con el programa. No, eso es lo que quería que entendieran, de que a veces las pequeñas cositas carcomen por dentro y van haciendo daño y no se nota porque van poco a poco, pero llega el momento en que han hecho un daño muy grande y entonces tenemos que tener cuidado con esas pequeñas cosas. Sí, así es. Como decía nuestra amada Iris, ¿verdad? Debemos de cuidar nuestro matrimonio, saber que nuestro matrimonio es como un jardín, ¿verdad? En el cual tenemos que cuidarlo todos los días, tenemos que retroalimentarlo, tenemos que estar muy pendientes de él, tenemos que estar sacando el rencor, estar sacando el dolor, estar sacando las comparaciones, estar sacando el pasado, estar sacando el orgullo y tenemos que implementar el respeto, implementar el perdón, estar implementando el amor y estar implementando la obediencia, porque la obediencia a la palabra de Dios siempre nos va a traer bendición, tanto en nuestras vidas como en nuestros matrimonios. Nosotros tenemos un manual y volvemos y repetimos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo llevarnos con los demás. Dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser perdonadores cuando siempre en Libres para Amar decimos que debemos ser perdonadores profesionales. También sabemos que la palabra de Dios nos enseña obediencia a Dios y siempre que nosotros implementamos estos frutos del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener la seguridad de que vamos a tener victoria en nuestras vidas y en el matrimonio. Así como Nelson y Iris nos han contado en esta noche, ellos tuvieron que tomar un cambio, tuvieron que tomar una decisión y fue cambiar su forma de pensar, cambiar y perdonar el pasado, cambiar y empezar a implementar todos los principios de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener éxito. Y para terminar este hermoso tiempo, porque aquí pues podríamos hacer vigilia, sabemos que ellos tienen un consejo para cada uno de los matrimonios, entonces creo que podemos empezar por Iris, por primero las mujeres y después los hombres, que nos cuente cuál sería su consejo, amada Iris, para los matrimonios. ¿Qué les dirías tú para que ellos implementen en sus vidas y para que ellos puedan avanzar y tener una relación libre y saludable? Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos libres y saludables. Yo lo que le puedo aconsejar es de que busquen cómo alimentarse en el matrimonio. Muchas veces creemos que estamos muy bien
nos sentimos muy bien, nosotros estamos bien en el matrimonio, incluso a uno le preguntan, a nosotros nos preguntaban y nosotros decíamos que estábamos bien, pero en realidad, a pesar de que amábamos a Dios y le servíamos a Dios durante muchos años, no estábamos bien. ¿Por qué? Porque en nuestra ignorancia estábamos bien, porque no sabíamos en realidad qué era un matrimonio. La gente se prepara para trabajar, e incluso llegas a una empresa y te capacitan, por lo menos durante 15 días te dan una capacitación para que te desempeñes en tu trabajo, pero en el matrimonio llegamos sin saber nada, sin saber absolutamente nada, porque ni siquiera sabemos en realidad cómo es la persona con la cual nos estamos casando, porque no terminamos de conocernos. Entonces, en realidad no sabemos ni cómo es esa persona, no sabemos de dónde viene, cómo es, cómo se crió, ni nada. Muchas veces solo lo superficial. Pero cuando nosotros buscamos ayuda, aprendemos a conocernos. Yo aprendí a conocer y entender a mi esposo y entender el idioma que él hablaba hasta que pedimos ayuda en Libres para Amar. A pesar de que ya teníamos 2 años de casado, no sabíamos ni cuál era el idioma de él, no lo entendía. Ahí aprendí a entender su idioma y él a entender mi idioma. Entonces yo les aconsejo que aunque estén bien, busquen cómo retroalimentar su matrimonio, que busquen. Libres para Amar les ofrece herramientas muy buenas. Si no es con Libres para Amar, no importa que sea con otro, pero que busquen cómo retroalimentar su matrimonio. Busquen ayuda, cómo saber, cómo tener conocimiento para tener un matrimonio saludable, para tener un matrimonio bonito, no solo por nosotros, sino también por lo que le heredamos a nuestros hijos. Entonces yo les aconsejo a esas mujeres que busquen, que se muevan, que busquen cómo hacer una cena, una cena bonita, una actividad, que invertir no es un gasto. Cuando yo empecé con mi esposo, yo le decía, cuando íbamos para ese encuentro, mi amor, pero eso es gastar, ¿cómo vamos a gastar tanta plata? Porque para colmo era un encuentro en Guanacaste. Y yo le decía, ¿cómo vamos a gastar? Y él decía, no importa, vamos a gastar esto para ver qué tal. Y después entendí que no era gastar, que era invertir, que estábamos invirtiendo en nuestro matrimonio. Porque es más caro un divorcio que una cena. Es más caro, a veces nos sale más caro eso que una cena. A veces vamos a comer en un restaurante y ¿cuánto no pagamos en un restaurante? Y a veces por plata nos limitamos a obtener conocimiento. Y entonces creo que yo les aconsejo que hagan un poquito de esfuerzo y que busquemos cómo poder llegar a este manual que Dios nos dio, porque es un manual, porque es con bases bíblicas y Dios fue el que fundó el matrimonio. Entonces vamos a aprender a entender ese manual que Dios nos dejó para tener un matrimonio saludable. Bueno, yo le diría a esos matrimonios, le diría a los hombres, primeramente que tienen que, como les dije ahora, ser humildes, quitar esa soberbia, esa arrogancia, ese machismo, que ese machismo lo traemos desde pequeño. Yo les diría que aprendan, o sea, buscar de Dios primeramente, pedirle a Dios, o sea, si tienen intenciones, si quieren en realidad, seguir con el matrimonio, porque, o sea, la pérdida de un matrimonio es muy difícil, o sea, es algo que no tiene precio, pero yo sí les digo a los hombres que sí se puede tener un matrimonio saludable, sí se puede, tener un matrimonio, llevarse bien con el cónyuge. Sí se puede, pero tenemos que dejar la arrogancia, la altivez, ese machismo, dejarlo a un lado, quitarlo, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, que nos ayude. Tener a Dios en el centro del matrimonio para que el matrimonio, o sea, para que a nosotros nos vaya bien. Estar, como decía la hermana ahora, el Ciani, que el matrimonio es, yo digo que mi esposa es como una matita que hay que estar abonando, hay que estar echándole agua todos los días, porque si la matica no se le echa agua, pues llega un momento que se seca, se marchita. Entonces, así es lo mismo con la esposa.
esos pequeñitos detalles que nosotros tenemos que ser un poquito más detallistas, hombres. Pues el hombre que es detallista, pues gloria a Dios, y el que no es, que lo aprenda a hacer y aprender a escuchar, aprender obediencia, obedecer a Dios primeramente y ser muy humildes. Yo digo que es humildad y aprender a perdonar, pero sí se puede tener un matrimonio, se puede llevar bien uno con nuestro cónyuge. Y yo les diría que si el hombre, que busquen ayuda, porque nosotros somos muy dados o sea, como ese machismo, porque creemos que nosotros no somos el problema, pero sí ser un poquito humildes y buscar ayuda. Aceptar de que tenemos un problema si queremos salvar nuestro matrimonio. Yo le diría eso a ellos. Bueno, qué bendición, ¿verdad? El haber tenido este matrimonio con nosotros en este primer programa del año 2021. Sabemos que Dios tiene propósitos con los matrimonios. Dios nos dio esta encomienda de trabajar fuertemente con este programa para hacer ser una mano amiga, dar herramientas a los matrimonios para que sepan que con Dios sí podemos, que hay herramientas en las cuales podemos implementar y tener un matrimonio libre, que podemos ser libres por medio de la sangre de Jesucristo, que podemos ser libres a través de la palabra de Dios, implementar los principios bíblicos, podemos llegar a tener un matrimonio libre y un matrimonio sano. Y para ya ir terminando, amor, vamos a saludar a los amigos que se nos han conectado. Agradecemos a todos los que se nos han estado conectando en esta noche. Por acá tenemos a Marta Liliana. Bendiciones, Marta Liliana, eres muy especial para nosotros. María Rodríguez, te bendecimos. Que sean muy bendecidos tú y toda tu familia. A Mario Romero, él es de los camioneros de Jesucristo. Marito, un gran abrazo, que seas muy bendecido. Por acá nos dice María Rodríguez, saludos pastores de parte de mi amado esposito y de mi parte, que el Señor siga edificando a muchos a través de este edificante testimonio. Claro que sí, hemos sido muy edificados, ¿verdad? Con este matrimonio y queremos contarle que la próxima semana los esperamos con un programa de muchísima bendición. Vamos a estar hablando acerca de la intimidad sexual en el matrimonio. Hemos estado orando al Señor y el Señor nos dijo que habláramos acerca de este tema y sabemos que será de mucha bendición para los matrimonios. Así es que los esperamos el próximo martes. Así es, los esperamos el próximo martes. Y una vez más, arrancamos con fuerza este 2021. Recuerden, el Señor tiene grandes bendiciones. Y síganos, búsquenos en las redes sociales como Ministerio Internacional Alfa y Omega. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Un abrazo a la distancia. Los queremos mucho. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Bendiciones, Buenas noches.